Bienvenidos a un episodio más de Wondermind Podcast. Hoy estoy yo solo. Hoy voy a responder algunas de las preguntas que me habéis ido dejando por Instagram. Las tengo aquí apuntadas, entonces voy a ir leyéndolas una por una. Algunas me las he preparado un poco para poder responder de la manera más adecuada posible. Hay otras que me las he dejado un poco para pensar ahora, que ya veréis. Y hemos tenido algunas preguntas que la verdad es que son bastante interesantes. Hay algunas que me han hecho pensar, otras menos, que ya las veréis. Y sobre todo, bueno, hay una por el final que allí se habla un poco de la evolución esta del podcast que ha habido y sobre todo un tema interesante que es cuánto hemos generado con el podcast. Ya empiezan a haber dineros y si te quedas hasta el final, pues podrás averiguarlo. Ya spoiler es que no es mucho, pero al menos hace gracia ver esas cantidades que van subiendo poco a poco y digamos que le ponen un resultado al esfuerzo que ha habido, aunque bueno, al final eso ahora mismo es lo de menos y lo importante es sacar un episodio por semana. Y en el de hoy, como he dicho, vamos a contestar preguntas de la gente y vamos a ver qué tal sale. Antes de empezar, también me gustaría pedirte, si has visto alguna de las entrevistas anteriores y te ha gustado, has aprendido algo nuevo, se lo has compartido con algún amigo, te animo a que te suscribas y que des me gusta, porque de esta manera vamos a poder crecer más rápido. Ya sabes que el algoritmo de YouTube funciona así. Si a la gente le gusta lo que ve en YouTube, le pone me gusta, incluso deja algún comentario, el algoritmo detecta que ese contenido es de valor y se lo muestra a más gente. Entonces, si simplemente me haces ese favor de darle a suscribir, incluso a darle me gusta, si crees que te va a gustar, nos ayudarás a seguir creciendo y poder traer entrevistados que vean que es un canal sólido y tengan ganas de venir a compartir su información y así tú podrás aprender también muchísimo más. Empezamos. La primera pregunta. ¿Qué te inspiró o motivó a iniciar este podcast? Vale, esta la he puesto la primera porque creo que es una buena manera de empezar, sobre todo para los que habéis visto ya entrevistas y no habéis escuchado mucho de mí o por qué he creado este podcast. Creo que es una buena manera de empezar. Entonces, mi motivación principal, lo que me motivó a empezar este podcast en formato de vídeo sobre todo, es porque yo antes era maestro de primaria, ¿vale? Entonces, hasta 2019 estuve trabajando de maestro de primaria, se me acabó el contrato de sustitución y ahí decidí irme de viaje. En este caso fue a Australia, fue en febrero de 2019. Entonces yo me fui a Australia con la intención de, bueno, pues vivir un poco la vida, ver otros mundos, porque yo tenía la sensación que si entraba en una escuela y me quedaba ahí ya de por vida, pues que algo faltaba, ¿no? Entonces, yo me fui a Australia, fui con una GoPro, que es lo típico, tienes una GoPro porque cuando vas a la nieve haces 4 vídeos tontos, cuando te vas al agua pues te metes en el agua, al final la GoPro te permite hacer vídeos donde quieras, ¿no? Y estando allí, pues vi que me empezaba a gustar, empezaba a ponerle musiquita a los vídeos y tal. Y una vez estando allí, vi por Facebook un tío que vendía un dron de segunda mano y dije, hostia, pues si mezclamos vídeos de la GoPro con algún vídeo del dron, puede quedar algo muy guay, ¿no? Visto desde arriba, sobre todo en Australia, por los paisajes que tiene y eso. Entonces nada, me compré el dron, empecé a hacer vídeos y ya cuando me volví a España, al cabo de unos meses, empecé a aprender a utilizar una cámara en modo manual, a ver qué tal era eso de hacer vídeos, editarlos sobre todo, poner música, transiciones, lo típico, ¿no? Cuando empiezas a ser un content creator, que le llaman. Y luego, cuando ya más o menos fui aprendiendo, dije, ostras, veo que hay gente que se gana la vida con ello. Digo, pues vamos a ver cómo puedo hacer yo para ganarme la vida con ello. Y empecé a hacer lo típico, sesiones gratis y bueno. Entonces eso ha ido evolucionando. He hecho sesiones de fotos, sesiones de vídeo para todo tipo de negocios, empresas y tal, estando de autónomo. Hasta que empezó a entrarme un poco esas ganas de volver a educar, ¿no? Como he dicho antes, yo antes era maestro de primaria, entonces al irme al mundo de la fotografía y el vídeo, pues es como que esa parte de la educación no está. Simplemente estás haciendo fotos y vídeos para clientes, para que ellos ganen más dinero y todo es más relacionado con el negocio. Y la parte de educación está un poco abandonada. Entonces, justo después de la pandemia, con todo el boom de los podcasts, dije, hostia, ¿y si yo pudiera hacer uno? Y entonces eso es una idea que he tenido yo en mi cabeza durante mucho tiempo, que he ido procrastinando, hasta que en noviembre del año pasado decidí ya pues dar el paso y empezar el proyecto, que en este caso se llama Wondermind Podcast, que para los que no sepáis lo que significa, Wondermind viene de Wonder, que es deambular, y Mind, que es mente. Entonces al final es como una mente deambulante, como si estuviese en busca de conocimiento todo el rato y
Sobre todo en este caso, pues el tema del podcast es salud física y salud mental. Entonces es una mente de ambulante que va en busca de conocimiento para aprender más sobre salud física y aprender sobre salud mental. Y otra cosa que también me motivó mucho a empezar el proyecto es, yo me acuerdo cuando empecé a interesarme sobre marketing y sobre fotografía y tal, encontré un canal de YouTube que se llama The Future. El tío se llama Chris Do, es un tío de Vietnam, si no me equivoco, que acabó en Estados Unidos. Y vi que el tío hacía unas preguntas muy buenas. Y sobre todo los vídeos que hacía también me ayudaban mucho a aprender sobre creatividad, sobre negocio, porque a veces ya sabéis que la gente creativa es creativa, pero de negocio se entiende poco. Entonces este tío tiene un canal muy bueno para gente creativa que quiera ganarse la vida con su creatividad. Y tiene un podcast. Y vi que la calidad de las preguntas que hacía y cómo interactuaba con el invitado y el valor que salía de esa entrevista gracias a las preguntas, dije, hostia, pues eso a mí me parece súper interesante. Porque es que al final saber hacer buenas preguntas te permite sacarle la máxima información a otra persona. Yo creo que es una habilidad que se pasa por alto. Entonces, aprender a hacer preguntas es algo que yo quería aprender y la mejor manera es pues tener un podcast. Por otro lado, otra motivación que también a mí me encanta es Chris Williamson, tiene un podcast que se llama Modern Wisdom y habla de muchos temas. En este caso no es salud física, salud mental, que también habla de eso, sino que habla de lo que quiere. Y también me di cuenta que la manera de hacer preguntas y sobre todo él le da un toque muy bueno en cuanto al vídeo y eso es lo que me hizo a mí crear esos vídeos, aparte de los podcasts en audio. También me gusta pues grabar con un par de cámaras, de momento solo tengo 2 y me gustaría ir añadiendo alguna tercera o una cuarta cámara para que los vídeos sean más impresionantes y que la gente cuando se lo ponga en la pantalla grande o en la tele pues pueda disfrutar de una conversación con alguien, aparte de que se escuche muy bien, que se vea muy bien. Otro de mis referentes son los de Mind Pump, que estos son 3 tíos de Estados Unidos que se sientan y hablan sobre fitness, pero lo bueno del podcast es que tienen una capacidad de transmitir mensajes que a priori parecen complicados de entender, de manera que gente con nivel básico, como yo, podamos entender. Ya sea de fitness, incluso a veces hablan de cómo ser mejor padre, por ejemplo, hablan de salud mental también, traen invitados de vez en cuando que son muy interesantes y eso, tienen un contenido que pues típicas dudas que puedas tener de cantidad de proteína al día o mejores ejercicios para ciertas partes del cuerpo y temas que todo el mundo se pregunta en algún momento de su vida, pues si vas a su canal, que se llama Mind Pump, ahí lo tienes respondido segurísimo. Y eso es un poco la motivación, la verdad. En recuperar el tema de la educación. Echaba de menos la educación y quería de alguna manera poder recuperarlo. Y de esta manera pues traigo invitados, les hago muchísimas preguntas, yo aprendo y ese conocimiento lo comparto por redes sociales y así la gente puede aprender. Y es como una manera de poder educar a gran escala, porque si esto sigue creciendo, pues al final habrá bastante más gente y podemos educar a más gente y, oye, nunca se sabe qué puede salir de aquí. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu mejor invitado para el futuro si pudieras elegir? Hostia. A ver, esto ya me lo han preguntado más de una vez y no sé por qué siempre me viene a la cabeza entrevistar a Berto Romero. A mí personalmente me gusta muchísimo su manera de ver la vida, su manera de hacer reír a la gente. El podcast de Nadie Sabe Nada también me gusta mucho. De hecho, me gusta tanto que a veces me lo pongo por la noche porque es un podcast que entretiene, te lo puedes poner de fondo, te hace gracia de vez en cuando, hay veces que están hablando y sin más, entonces me ayuda un poco a dormirme. Es como no es lo suficientemente interesante como para prestar atención, pero es lo suficientemente interesante como para ponértelo de fondo por la noche. Entonces, otro invitado que me gustaría, los que he comentado antes, Chris Williamson, aunque sea en inglés, sería una entrevista en inglés y me gustaría poderle abrir el mercado español a Chris Williamson para que la gente lo descubra y de verdad pueda ver sus entrevistas y pueda conocerlo, porque yo creo que es un tío de puta madre y que se puede aprender muchísimo de él y más que de él, de las preguntas que él hace a la gente que él entrevista. Que si vas a revisar su canal de podcast, su canal de YouTube, verás que hay entrevistas súper interesantes. Y así es que realmente, siempre que me lo preguntan, no sé qué contestar, porque como es un podcast sobre salud física y salud mental y tengo muchísimo que aprender, digamos que estoy en un nivel tan básico
que no tengo referentes como tal en cuanto a la salud física y salud mental. Por eso, si te fijas, los dos que he dicho, uno es de humor y otro es una de mis inspiraciones. Pero bueno, si tienes alguna idea de invitado, algún referente tuyo sobre salud física o salud mental que te gustaría que entrevistase, déjalo en los comentarios y a ver si hay suerte y le puedo tirar la caña y que venga. Y así te puedes llevar ahí una información de uno de tus referentes. Siguiente pregunta. ¿A qué te dedicas? Pregunta Ana RB. A ver, dedicarme, no me dedico al podcast, como puedes comprender. Ahora mismo, si miras la cantidad de visualizaciones que tiene el podcast, te vas a reír un poco y por lo tanto de ahí poco se puede sacar. Pero como he dicho antes, he estado un montón de años de autónomo, haciendo sesiones de fotos, sesiones de vídeo, eventos corporativos. He viajado por Europa haciendo eventos corporativos, que es un poco el paso anterior a donde estoy ahora. Y ahora lo que estoy haciendo son anuncios de YouTube para empresas, ¿vale? Tengo dos amigos que trabajan conmigo. Uno se llama Maciek, que lo conocí hace 1.5 2 años más o menos, que empecé haciendo anuncios con él. Teníamos 1 o 2 clientes y hacíamos algunos anuncios. Él sí que llevaba muchísimo tiempo en marketing. Y entonces nos juntamos, unimos fuerzas. Él tenía todo el conocimiento de marketing y yo de vídeo y empezamos a trabajar juntos y hasta ahora. Y hace poco se añadió el segundo compi, que es Paco. Bueno, Francisco, pero Paco para los amigos, y yo me tomo el lujo de llamarle Paco. Y él es un crack de todo lo que sea, una vez está el vídeo hecho, él sabe mucho cómo gestionar una campaña de anuncios. Es decir, yo me encargo, junto con mi otro compañero, del tema de los vídeos, los guiones, la edición, y una vez digamos que el vídeo está hecho, Paco se encarga de hacer que ese vídeo llegue a las personas correctas. Por ejemplo, muchas veces, o siempre que entras a YouTube, tú ves un anuncio. Hay veces que habrás pensado, hostia, qué cabrones, ¿cómo saben que me interesa este producto o me interesa este servicio? Porque detrás de ahí hay un Paco de cada empresa, que seguramente no lo hacen tan bien como nuestro Paco, que sabe a quién dirigir ese vídeo porque potencialmente va a convertir en cliente. Y entonces eso, estamos ahí los tres intentando trabajar a tope para ayudar al máximo de clientes posible. Así que si por lo que sea tú estás viendo esta entrevista, tienes una empresa que ofrece algún servicio o producto, normalmente productos de alto valor o recurrentes que se pagan mensualmente, algún software, estamos mucho en educación también. Así que si tienes un negocio que tenéis una necesidad ahí de crear vídeos y hacer anuncios de YouTube, pues escríbeme un privado, déjame un comentario y me pondré en contacto contigo a ver si te podemos ayudar. ¿Qué episodio ha sido más útil en tu vida personal y qué es lo que aprendiste? Esto lo ha preguntado Iván. A ver, voy a decir solo un aprendizaje, porque voy a hacer un episodio este fin de semana, que saldrá la semana que viene, que es lo que he aprendido después de 15 episodios y 1.000 suscriptores, que es como un episodio especial. Pero para responder esta pregunta, lo he estado pensando un poco antes. Yo creo que el episodio donde he aprendido más es el tema de la prevención del suicidio con Laura Horcajo, que voy a poner aquí el perfil de Instagram para que la puedas seguir o contactar. Y la verdad es que fue una conversación súper interesante porque aparte de hablar sobre la prevención del suicidio, cuáles son los factores protectores o los factores de riesgo, que te animo a que vayas a ver la entrevista, hablamos de una cosa muy importante que es la escucha activa. El tema de la escucha activa con Laura fue muy interesante porque si tú lo piensas, imagínate cualquier situación, ¿no? Que alguien te explique un problema. Tendemos a quitarle importancia al problema de la otra persona con toda la buena intención del mundo. Incluso a veces, digamos que quitamos validez a lo que dice y nos lo llevamos a nuestro propio terreno. Parece que estamos intentando, como no sé si dar pena o hacer que la otra persona se sienta mejor porque si se compara con nosotros que hemos tenido un problema peor, se va a sentir mejor. Y eso al final es algo que hacemos todos sin ningún tipo de mala intención, pero no es lo correcto. Entonces ella hablaba mucho de que cuando alguien te explica un problema, aparte que no nos han enseñado a gestionar estas emociones y por eso siempre intentamos pues dejar de hablar del tema y tal, ella hablaba mucho de esto, de que si alguien te explica un problema, pues le puedes decir, vale, yo quizá no entiendo el problema, pero lo que le puedes decir es, ostras, veo que te sientes mal, cuéntame más, o qué necesitas. Le puedes preguntar perfectamente qué objetivo tienes con la conversación, o no de manera que parezca muy
seco, ¿no? Pero le puedes preguntar perfectamente si quiere que le escuches simplemente o quiere que le des alguna solución, porque hay veces que a todos nos ha pasado. Le explicamos un problema a alguien y no tenemos la necesidad de que nos dé una solución. Simplemente necesitamos que nos escuchen. Y por eso es muy importante lo que explicaba Laura, de la escucha activa. Ser capaces de, cuando alguien te explica un problema, escuchar y ya está. Que realmente parece que sea lo más fácil, pero es lo que muy poca gente hace. Siempre tendemos eso, ¿no? A llevárnoslo a nuestro terreno para intentar evitar esa conversación. Así que te animo a que a partir de ahora, cuando alguien te explique un problema, pues en vez de intentártelo llevar tú a tu terreno para hacer sentir mejor a la otra persona, pues tú escucha e incluso indaga un poco más y a ver, hasta cierto punto, ¿no? Pero intentar siempre mantener validar lo que la otra persona está diciendo. Porque a mí me da igual. Yo si te explico un problema, a mí me da igual que a ti te haya pasado 5 veces más fuerte. Yo seguiré teniendo mi problema. Entonces, yo creo que que la escucha activa es muy importante. Y es lo que aprendí en el episodio con Laura. ¿Qué tema preferirías tratar en el podcast que no hayas hablado ya en él? Estaba en la pregunta mi coleguilla Manel Gavilán. A ver, hasta ahora he tratado temas distintos. Sí que es cierto que ahora, a día de hoy, a mí me interesa mucho saber el funcionamiento del cerebro, que realmente sé tan poco que no sé ni qué nombre tiene eso. O sea, estoy yo en ello, escuchando otros podcasts y tal, pero eso, me interesa todo lo que esté relacionado con el funcionamiento del cerebro, saber por qué hacemos las cosas, saber por qué no hacemos las cosas, entender qué es lo que pasa en tu cabeza cuando te enfadas, entender qué es lo que pasa en tu cabeza cuando decides procrastinar algo, cuando realmente tú tenías esa motivación, qué pasa en tu cabeza cuando dejas de estar motivado, qué pasa en tu cabeza cuando acabas de hacer una sesión de ejercicio, qué pasa en tu cabeza, no sé, todo este tipo de reacciones. O sea, realmente qué pasa en tu cabeza y por qué pasan las cosas. Eso es un poco el tema, que de hecho sé tan poco que no sé ni qué etiqueta tiene. Se vino Alex a hablar sobre los 4 personajes del cerebro, que esa entrevista me gustó mucho, con Alex Ponce. Es de las primeras. Y yo creo que me gustaría seguir hablando sobre temas relacionados con el cerebro. Y en cuanto a eso, salud mental, digamos, ¿no? En cuanto a salud física, realmente me interesan muchos temas que ya hemos tratado un poco, entonces sería un poco indagar en eso o quizá indagar en algún deporte en concreto que yo no conozca mucho y saber qué tipo de requerimientos físicos hay o experiencias físicas de otra persona en deportes, pues yo que sé, por ejemplo, la natación o de diferentes deportes que yo no entiendo y compartir ahí un ratito con alguien que sea un experto en eso y podamos tener una charla, hacerle preguntas y compartir el conocimiento con la gente. Siguiente pregunta. ¿Has pensado en algún curso para montar tu propio podcast? A ver, esta pregunta me la hace mi amigo Luis. Él siempre tiene ahí en mente tema de cursos, hacer más dineros, como dice él. Entonces, a ver, por la audiencia que tengo, yo ahora mismo no he pensado en hacer un curso sobre cómo crear un podcast, porque estoy aprendiendo yo a hacer un podcast, pero cabe decir que en un futuro, si la audiencia crece y hay gente que pues esté interesada, que de hecho hay gente que ya me lo ha podido preguntar, pero es muy poca gente, que cómo grabo, qué cámaras utilizo, qué micrófono utilizo, pues entonces quizá me animo a hacer o un curso o hacer un vídeo explicándolo, que quizá luego en alguna pregunta explico un poco cuál es el material que utilizo, pero nada en profundidad. Entonces, respondiendo a la pregunta si he pensado, lo he pensado cuando me lo has preguntado y lo hemos hablado por WhatsApp, pero realmente no es una de mis prioridades ahora, pero nunca se sabe. Si hay alguien que le interese que cree un curso sobre cómo crear un podcast, pues yo encantado, pero como he dicho antes, primero tengo que yo seguir aprendiendo a hacer un podcast, porque un podcast no es simplemente poner 2 cámaras a grabar una conversación, sino es toda la preparación y hay un montón de cosas a tener en cuenta que tiene mucha tela como para que yo después de 3 meses me decida hacer un curso de cómo hacer un podcast. Así que esa es mi respuesta en cuanto al podcast. De momento, no. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus pequeños favoritos? También de Luis. Es que... Mis pequeños favoritos. Mira, esta no me la he preparado mucho porque cuando he intentado preparármela no he sabido qué pensar. O sea, no he sabido qué responder. Yo, sinceramente, pequeños. Es que, claro, cuando vas con hambre de salado, unos pequeños ahí con salsa de maracuyá o con salsa de ajo entran bien, ¿eh?
Pero el de Nutella, cuando ya se acaba de cenar o de comer, no sé. O sea, yo creo que no me la juego, ¿eh? Te voy a decir los de queso porque me estoy decantando más por el salado que por el dulce. Pero, hostia, es que pequeño decidir entre Nutella o queso, complicado, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu objetivo con el podcast? Lo pregunta Judith. A ver, esta sí me la he preparado un poco, he estado pensando un poco antes y, bueno, es algo que he contestado en una pregunta anterior ya. Y es, primero, recuperar esa pasión por educar que tenía yo en su día, que no se ha ido nunca la pasión, pero por suerte o por desgracia he dejado de enseñar a niños pequeños. Entonces quería recuperar esta parte de educar a gente. Como he comentado antes, si invito a gente que sabe muchísimo más que yo sobre temas, en concreto sobre salud física y salud mental, y les hago preguntas, ese conocimiento lo podré transmitir a la audiencia, que ahora es poquita, pero irá creciendo poco a poco, sin prisa. Entonces ese sería un poco el objetivo, poder educar a gran escala a gente sobre temas tan importantes como la salud física y la salud mental. Segundo objetivo, siendo realistas, a mí me gustaría monetizar el podcast, ya sea por YouTube o patrocinadores. Si estás escuchando esto y te gustaría patrocinar el podcast, por mí encantado, podemos hablar. Y de hecho no he pensado ni qué tipo de patrocinadores podría tener, porque ahora mismo no es mi prioridad. Mi prioridad ahora es aprender a hacer preguntas, tener conversaciones interesantes con gente que sepa muchísimo más que yo sobre temas de salud física y salud mental. Pero oye, nunca se sabe. Todos aquí sabemos, todos necesitamos comer. Y oye, pues una conversación con alguien que esté interesado en participar en este proyecto, pues más que bienvenida. Y otro objetivo, que para mí es muy importante, que es el tema de hacer preguntas. Yo creo que la habilidad de hacer preguntas hoy en día es muy importante, más que saber hablar. Bueno, no sabría decirte si más que saber hablar. No sé, eso tendría que pensarlo. Ahora no te lo sabría decir. Pero yo creo que hacer preguntas es una habilidad muy buena porque cuanto mejor sean las preguntas que hagas, mejor es la respuesta que te pueda dar la otra persona. A veces preguntamos algo de una manera que la otra persona quizá no acaba de entender y nos da una respuesta que realmente no nos sirve. Entonces yo creo que aprender a hacer preguntas hoy en día es crucial, ya sea negocios, si estás metido en negocios, o con tu pareja, o atreverte a hacer ciertas preguntas en la pareja, o en una relación con un amigo, con una amiga, o en la familia. Y tener esa habilidad de formular preguntas de manera que a la otra persona le quede claro y quiera saber qué es lo que tú quieres saber y te pueda contestar de la mejor manera posible. Y en eso estoy. O sea, no sé cuántas preguntas hago por cada episodio de podcast, pero son bastantes. Entonces, al final eso es una manera de ir practicando para ser cada vez mejor entrevistando o haciendo preguntas. Xavi me pregunta, ¿crees que lo que ahora te interesa y motiva es caduco o perenne? Es una buena pregunta, Xavi, porque todos tenemos ese miedo o respeto, ¿no?, a querer empezar un proyecto, empezarlo con todas las ganas y pensar que en un futuro pues quizá pierdes esa motivación, o ya sea un proyecto, o ya sea ir al gimnasio, o empezar un curso, o estudiar una carrera, cualquier cosa que requiera un tiempo y que en ese tiempo tú puedas perder la motivación. Entonces, si es caduco o perenne, teniendo en cuenta que mi motivación es educar a gente para que aprenda sobre salud física y salud mental, una de mis motivaciones, si no es mediante formato podcast, que a mí me gustaría que fuese, puede que cambie el formato, pero lo que no va a caducar es mi intención de seguir educando. Me explico. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo un podcast sobre salud física y salud mental, entrevisto a gente que sabe sobre temas de salud física y salud mental, les hago preguntas y comparto el conocimiento. En ese nivel estamos, ¿no? Pero imagínate que dentro de un año o 6 meses me cansa el formato podcast y decido, en vez de entrevistar gente, pues empezar a leerme libros a punta pala y hacer vídeos resúmenes y compartir el conocimiento. O me apetece empezar a hacer charlas, por lo que sea. No sé, nunca se sabe, ¿no? Entonces, ¿que el podcast sea caduco o perenne? No lo sé. Sinceramente, a mí me gustaría que durase y que pueda haber variaciones dentro del podcast, pero que se mantenga, que pueda seguir teniendo estas conversaciones con gente. Pero la motivación de educar, eso yo creo que es perenne. En cuanto a si tengo que escoger una u otra, es perenne y ya veremos hacia qué dirección va. Siguiente pregunta, ¿qué es lo más complicado de hacer un podcast? ¿Y lo más gratificante? La pregunta la hace Lidia, que es la chica que entrevisté
y hablamos sobre los testigos de Jehová, que ya estuvo dentro y hace 5 años se salió. Te recomiendo que te veas la entrevista porque es muy interesante. Entonces, la pregunta, lo más complicado de hacer un podcast, en este caso, bajo mi experiencia, es todo el tema de encontrar a los invitados y luego pues hacer esa preparación para que luego la entrevista sea lo más relevante posible, ¿no? Siguiente paso a algo que también, por mi situación, es más complicado, es el tema de montar todo el set. Es decir, por ejemplo, nosotros los episodios los grabamos en un Airbnb. Normalmente lo que hacemos es alquilar un Airbnb y allí pues llegar antes que el invitado y montar las luces, montar los micrófonos. Entonces, claro, hay veces que mi pareja me viene a ayudar y hay otras veces que he tenido que ir solo, y al estar solo, claro, tú tienes que estar pendiente de, montarlo todo, que eso tienes que cargarlo todo, que es las 2 cámaras, las luces, los micrófonos, vamos, que parece que me voy de viaje. De hecho, me acuerdo una vez que salí de casa con una maleta, la mochila y una bolsa de deporte de estas grandes típicas de gimnasio, y una vecina me dijo que vaya bien el viaje. Yo pensando, si no me voy a viajar. Pero bueno, volviendo al tema. Es duro tener que ir con todo, montarlo allí, porque luego tú tienes que estar fresco, tanto mentalmente como físicamente, para recibir a la otra persona, que la otra persona se sienta a gusto. Incluso hay veces que me acuerdo que al principio ponía música, le pedía a los invitados... Esto creo que tendría que hacerlo otra vez. Le pedía a los invitados qué música les gustaba para que cuando llegasen al sitio de grabación pues sonase la música que a ellos les gustaba. Al final son un montón de cosas que si tienes que estar pendiente de tantas tú solo, alguna te dejas. Por ejemplo, ha habido algún episodio que me he olvidado de darle a grabar el audio hasta el minuto 10 o así. Entonces, al final son cosas que tienes esta tensión de primero ser un novato haciendo podcast, tener las 2 cámaras, las luces, tener al otro entrevistado, hacer que se sienta bien, hacer las preguntas correctas. No sé, todo es un poco... Lo complicado es, en general, que todo vaya bien. Asegurarte que todo vaya bien, porque si tuviese un equipo que se encarga de grabar, de las luces y del audio, y yo solamente tuviese que encargarme de sentarme y hablar, pues sería más fácil. Pero ahora mismo lo complicado está siendo eso. Cuando el podcast empiece a crecer y ya pues pueda tener a alguien que pueda venir a grabar para mí o algo así, pues ya veremos. Esa complicación se reducirá. Otra cosa de lo más complicado es mantener esa motivación al principio, porque claro, tú si vas a ver incluso ahora los vídeos que tengo subidos, los ve muy poca gente. Los ven 200, 300, 400 personas. Hay alguno que sí que ha tenido más. El del CrossFit tuvo 3.000 y pico, creo. El de Lidia es el único que ha explotado a la escala del nivel del podcast que tenemos ahora, que creo que tiene como 22.000 o 23.000. Entonces eso, es muy complicado llegar a la gente. Tienes que ser muy constante y tener muchísima paciencia. Y si no tienes paciencia, vas bastante mal, porque hay que tener mucha paciencia para que la gente descubra tu podcast, descubra tu cuenta de Instagram y te empiece a seguir, te pille esa confianza para escucharte un episodio entero, porque no nos olvidemos que si tanto a ti y a mí nos dicen que escuchemos 1 hora y media a alguien que no conocemos, pues seguramente nos cuesta. Entonces hay que ganarse esa autoridad, y hay que ganarse esa autoridad haciendo muchos episodios y creando mucho contenido en redes sociales para que luego la gente diga, bueno, pues parece que este podcast es interesante. Y en ese nivel estamos. Ahora estamos ahí al principio, y crear contenido al máximo para que le llegue a la gente, empezar a ayudar a personas individualmente y eso que se vaya haciendo más grande. Lo más gratificante, por un lado, sería cuando alguien me contacta y dice que le ha gustado un episodio, o ostras, qué bien se escucha, qué bien se ve. No sé, son comentarios que te ayudan a seguir, al menos ves que alguien lo ha visto. Incluso hay gente que me ha hablado diciendo que los ha visto todos, que eso, hostia, a mí me sigue sorprendiendo, porque es como... Una cosa es que te veas algunos porque es un tema que te interesa, pero ya tener a alguien que se los va viendo todos y que o se los escucha, porque la gente normalmente escucha por Spotify, pues oye, eso agrada, porque al final es tu trabajo, que has estado tanto tiempo y tanto esfuerzo haciéndolo, ves que hay gente que se toma el tiempo en verlo, y los que no lo ven tampoco pasa absolutamente nada. Yo tengo amigos que sé que no se han visto ni medio episodio, pero porque no están en el modo de ver podcast, pues no escuchan podcast quizá. Sí que me desearán lo mejor, pero yo entiendo que hay gente que no le interesa escuchar podcast, y eso es más que respetable. Y otra cosa
que voy a poner ahora en formato vídeo es lo más gratificante, o al menos lo que más alivia. Les voy a poner ahora unos cuantos vídeos, es el final de los episodios. Al final de los episodios siempre acaba igual, como con un suspiro de hostia, hemos acabado, aplaudir. ¡Ay, por fin! Muy bien, va, crack. Bueno. Y es una buena sensación. Es como que todo el esfuerzo y toda la tensión que ha habido desde el principio de la idea del invitado hasta el final, es como que se ha acabado y ahora solamente falta editar. Y ahí tanto el invitado como yo nos quedamos como súper a gusto de, hostia, hemos terminado, ha quedado bien, se acabó. ¿Qué más? Hostia, me está gustando esto de hacer estos episodios así. Siguiente pregunta. Adriana. Adriana tiene 2 preguntas. La primera es, ¿qué sientes cuando entrevistas a alguien que habla con pasión sobre su tema? A ver, cabe decir que todo el mundo que ha venido, yo he visto que le molaba el tema del que hablaba y hablaba con pasión. Pero hay un episodio en concreto, que yo creo que quizá era por la manera de hablar, que era Raúl científico, que hablábamos de suplementación, hablábamos de mitos, estuvimos rompiendo bastantes mitos que la gente suele creer sobre el fitness, y el tío se notaba que tenía ahí esa pasión porque hablaba con muchas ganas, incluso elevaba el tono de voz y a veces incluso parecía que se cabreaba, entonces ahí se nota. Y en un mundo como es el fitness, que hay que actualizarse cada 2x3, el tema de suplementación, de entrenamiento, y él se dedica a ello, en este mundo que hay que actualizarse tanto y ver que hay alguien que se toma tanto tiempo para actualizarse, leer estudios, metaanálisis, que también aprendí lo que era un metaanálisis con él, no sé, todo eso se nota que hay alguien que si le dedica tantas horas es porque realmente le gusta. Así que yo creo que ahí puedo decir que lo que yo sentí es eso, que la otra persona tiene esas ganas de aprender, de actualizarse y de compartirlo con la gente y educar a la gente. Que él también crea mucho contenido en redes sociales y se nota. De hecho, yo cuando vi su perfil ya tenía esas vibras de que la conversación con él sería interesante y que sería con pasión. Así que yo agradezco mucho cuando alguien habla con esa pasión porque a mí me transmite esa seguridad de que la información va a ser lo más correcta posible y que de ahí va a quedar una entrevista muy interesante. La otra pregunta que hace Adriana es ¿dónde te veías hace 5 años y dónde te ves dentro de 5? A ver, estamos en abril, 17 de abril. Yo hace 5 años estaba en Australia. Yo fui febrero, marzo, abril de 2019. Yo estaba en Australia. Entonces, claro, yo acababa de salir de una escuela, de trabajar de maestro. Entonces, yo me veía realmente estando en Australia un tiempo y luego volver a ser maestro de primaria, entrar en una escuela y pues hacer una vida normal de maestro, ¿no? De ir a trabajar y hacer deporte, etc. Porque eso era abril, si hacemos 5 años justos. Si avanzamos un poco más de abril, que ya era a finales de año cuando ya volví, pues ahí yo ya tenía las dudas. No sabía si dirigirme hacia el tema de la fotografía o el vídeo o seguir con lo que yo había estudiado, que era maestro de primaria. Entonces, nada, en ese momento, a los 5 años, poca idea tenía yo de dónde acabaría, que es aquí hablándole a una cámara. Pero parecía que el gusanillo este de aprender sobre la cámara y hacer fotos, hacer vídeos y hacer estas cositas, pues parecía que tenía un poco más de peso. Porque al volver sí que es cierto que tiré algún currículum. De hecho, hice un currículum que era en vídeo, porque dije, ya que he aprendido sobre vídeo, voy a hacer un currículum en vídeo, que ningún colegio vio, ningún colegio me llamó, y entonces ya desistí y dije, pues pruebo el tema de la fotografía y el vídeo, y aquí estamos. ¿Y cómo me veo dentro de 5 años? Dentro de 5 años yo tendré 35 años. Entonces, ¿cómo me veo? A mí me gustaría seguir educando a la gente, sea con el formato podcast o sea con el formato que sea, pero todo lo que esté relacionado con foto y vídeo. En este caso, vídeo ya veo que me gusta más, así que yo creo que en 5 años a mí lo que me gustaría tener es seguir trabajando en este podcast, que quede registrado. Dentro de 5 años a mí me gustaría seguir trabajando en este podcast, educando a mucha gente, seguir teniendo entrevistas interesantes con gente que sepa muchísimo sobre temas y cada vez aprender más y compartir ese conocimiento. Y eso que me permita tener un estilo de vida de poder viajar. Sé que hay que hacer sacrificios a veces
Y si quiero que esto vaya muy bien, tendré que sacrificar por otro lado. Pero bueno, yo creo que esto es una buena manera de tener un estilo de vida un poco diferente, no lo típico tan pautado de un trabajo normal. Y yo creo que puede ir bien. Si sigo con la constancia y sigo con el trabajo, pues yo creo que dentro de 5 años, pues estar trabajando de esto y poder tener un estilo de vida que me guste y mantenerlo. ¿Qué más? Ah, no, hay otra. Hay otra de Adriana, ¿eh? Qué curiosa. En esos días que te pesa mucho hacer el podcast, ¿qué es lo que te mueve a no procrastinarlo? A ver, por ejemplo, hoy este vídeo son las 10 de la noche que estoy grabando. Me daba pereza, pero sabía que mañana no podría grabar porque tengo que trabajar y que se me complicaría mucho, entonces hay que hacerlo, porque si no, no cumpliría con el objetivo de subir un episodio semanal. Realmente nunca he parado a pensar qué es lo que me motiva a no procrastinarlo, porque en otros muchos ámbitos de la vida sí que procrastino, pero en este caso yo creo que es algo que me nace más de dentro y es más pasional, entonces yo creo que sea una pasión me ayuda mucho a tener esa disciplina en momentos como hoy que he estado todo el día trabajando y ahora hay que grabar, pues poder grabar. Última pregunta. La pregunta Manel, el entrevistado que tuve que hablamos sobre hábitos. ¿Qué se siente al conseguir el principio de la bola de nieve? A ver, la bola de nieve, voy a explicarlo un poco. Yo siempre pongo el ejemplo, el efecto este de la bola de nieve cuando tienes un objetivo en la vida. Porque igual que seguramente en los dibujos animados o en los juegos de la Play, cuando el Crash Bandicoot, por ejemplo, tú tenías una pista, ibas bajando y tenías una bola de nieve que cada vez se hacía más grande. Y eso, si utilizas esta metáfora de la bola de nieve, cuando una bola de nieve empieza a rodar, pues es muy pequeñita, ¿no? Y necesita un poco de empujón y empujón y empujón y como que mucho esfuerzo al principio. Pero a medida que va rodando y rodando y rodando y rodando, la bola de nieve se va haciendo más grande, más grande, más grande y cada vez con menos esfuerzo esa bola de nieve ya lo destroza todo, ¿no? Como que va muy hacia adelante. Entonces un poco con los objetivos en la vida o en el tanto profesional como personal pasa un poco lo mismo. Típico ejemplo de gimnasio. Los primeros días, las primeras semanas o los primeros meses puede costar mucho, es un esfuerzo muy grande que tienes que hacer, no ves resultados, ves que más o menos pues que sí que pillas esa consistencia, pero no acabas de ver resultados hasta que de repente ya llega un momento que te acabas viendo mejor y esa bola de nieve se va haciendo más grande. En este caso lo pregunta Manel, porque lo estuve hablando con él, que es al principio cada episodio que haces, cada reel vídeo vertical que sacas, cada entrevista que haces, cada investigación de un entrevistado que haces, cada esfuerzo que haces, eso se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y a la que menos te lo esperas, pues de repente te llegan muchos seguidores de un día o muchas visualizaciones o estas cositas que vas viendo que la bola de nieve se va haciendo más grande, como dice Manel, y llega un momento que con poquito esfuerzo, no quiero decir que sea poco fácil, pero como comparado con todo el esfuerzo del inicio, obtienes muchísimo más. Por ejemplo, un claro ejemplo, lo que he comentado antes de Chris Williamson. Él explica que él lleva como 6 años, creo, 5 años con el podcast. 700 y pico episodios. En diciembre de 2023 facturó más dinero que en los 5 años anteriores junto. Y tuvo más visualizaciones y suscriptores que los 5 años anteriores juntos. Es decir, en un mes tuvo más retorno de todo que en los 5 años anteriores. Y eso es porque no ha parado. Y cada vez la bola de nieve se ha ido haciendo más grande. Eso es un poco el tema de la bola de nieve. ¿Y cómo me siento? Pues la verdad es que bien. Igual que cuando decides ir al gimnasio o comer bien y lo cumples, pues al final te sientes bien porque es una promesa que te haces a ti mismo, es un objetivo que tú te planteas y todos nos hemos sentido mal cuando estábamos a dieta y nos la hemos saltado más de lo que tocaba o tocaba ir al gimnasio y no hemos ido. Del mismo modo que cuando hemos ido nos hemos sentido bien. Pues un poco es este sentimiento. Yo creo que es una buena manera de describirlo. Me siento bien porque voy cumpliendo con lo que he dicho. Hay veces que he tenido que compensar otros días que procrastiné un poco, pero luego lo he compensado otro día. Así que nada, en general, sentimiento positivo de seguir haciendo lo que toca y a ver a dónde lleva esto. Y en cuanto a la bola de nieve, vamos a comentar un tema así un poco más de salseo, que lo he comentado al principio del vídeo,
que es lo que ha generado el podcast. Entonces, mira, de hecho, a las 10 ya se habrá actualizado lo que he generado y deja que lo mire porque nada más y nada menos que 29,82. Que si lo calculo y miro cuánto he ganado por hora trabajada, ponle, por ejemplo, hemos tenido 15 episodios. A un par de horas de grabación por episodio, ya son 30. Más esa hora extra de preparación de todo el set, de las luces, 15 horas más, 45. Más toda la preparación de invitado, buscar invitados, estudiar al invitado, yo qué sé, pon 100 horas. Mínimo, ¿eh? Porque al final esto yo creo que son bastantes más, pero vamos a dejar que son 100. 30 céntimos. 30 céntimos la hora es lo que estamos generando ahora en el podcast. Así que, por favor, si te ha gustado el episodio, si te ha gustado alguna de las entrevistas, suscríbete, dale a me gusta y nos ayudarás muchísimo a poder traer más gente más interesante que nos enseñe muchísimo sobre salud física y salud mental y sobre todo de la que puedas aprender muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.